¿Te imaginas tener la tarea de exhumar un cadáver y que le falte la cabeza? ¿Pudo la cabeza de Goya haber sido usada para experimentos científicos? De esto hablaremos hoy en Otro Día en la Historia. A veces pasan cosas en la historia de algunos individuos que, a pesar de ser pequeñas o cotidianas, trascienden la barrera de lo familiar y se hacen populares, no solo por el hecho en sí, sino por lo sorprendente de algunas circunstancias. Esto se ve magnificado si el individuo es un famoso pintor, como es el caso de Francisco de Goya. Aunque en este caso, el hecho no es ni pequeño, ni cotidiano, pues el español perdió su cabeza y aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ella. Y cuando decimos que perdió la cabeza, no estamos usando la frase en sentido figurado. Pero para contar la historia de la cabeza de Goya, hemos de empezar por el principio. Francisco José de Goya y Lucientes fue un pintor y grabador español que se caracterizaba por su estilo natural, con un toque de instrucción moral, por lo cual no empleaba elementos que desvirtuaran o endulzaran de alguna manera las escenas que recreaba. La obra de Goya incluye más de 500 óleos y pinturas murales, así como un sinfín de litografías y dibujos. Goya tuvo múltiples inspiraciones para pintar sus cuadros. Hizo murales y pinturas religiosas, hizo retratos, pintó bodegones, paisajes y múltiples retratos de sí mismo. Al final de sus días, el pintor fue acosado por un tumor y una caída por las escaleras lo dejó postrado en cama hasta su muerte, que sucedió en la ciudad de Burdeos, Francia. Corría el año 1828, Goya tenía 82 años. Pero Goya era español, nacido en Zaragoza, por lo que muchos años después de su muerte, se efectuaron las gestiones pertinentes para que su cadáver fuera trasladado a su ciudad natal o a Madrid. No fue sino en 1888 que se hizo la primera exhumación del cuerpo de Goya, que fue inconclusa. Allí el equipo se dio cuenta de que algo faltaba. El pintor había sido enterrado al día siguiente de su muerte, en el cementerio Bordeles de la Chartreuse, en el mausoleo propiedad de la familia Mugiro de Iribarren, junto a su buen amigo y consuegro Martín Miguel de Goicoechea, fallecido 3 años atrás. Al momento de la primera exhumación, el equipo encargado, al entrar al mausoleo, encontró un desorden poco propio de una cripta y los despojos de ambos esparcidos por el suelo. Luego de hacer un recuento y poner orden en aquella tétrica escena, los expertos se dieron cuenta de lo obvio: faltaba la cabeza de Goya. Pero ¿cómo podía ser posible? El pintor fue preparado y sepultado por su círculo familiar más cercano. Además, para la época, si bien no era desconocido el saqueo de tumbas, normalmente tenían un móvil económico, pues era la costumbre enterrar a las personas, sobre todo a las más adineradas, con las alhajas que lucían en vida. Aprovecho este momento para recordarles que si no están suscritos, se suscriban al canal y dejen su comentario y un like para seguirles trayendo más hechos interesantes en Otro Día en la Historia. La cabeza de Goya os lo agradecerá. Una vez hecho el descubrimiento, el equipo buscó testimonios que pudieran aportar algo sobre cómo fue enterrado el pintor y si su cuerpo estaba completo en aquel momento. Y se encontró una testigo que lo certificó. Cuando se le preguntó ya era nonagenaria, pero insistió en que tenía perfectamente nítido el recuerdo. El día que Goya fue enterrado en Burdeos, no le faltaba la cabeza. Se cruzaron telegramas entre España y Francia. Esqueleto: Goya no tiene cráneo, escribió a Madrid el cónsul español en Burdeos, y el gobierno contestó con otro telegrama: envíe Goya con cráneo o sin él. Y el esqueleto llegó, pero lógicamente sin cabeza, un año después de esa primera exhumación. No sería esta la última vez que los restos del pintor español fueran trasladados. Una vez en España, sus huesos reposaron, por segunda vez, varios años en una tumba en Madrid, para ser luego trasladados una vez más, y esta vez de forma definitiva, a la iglesia de San Antonio de la Florida. Esto fue el 29 de noviembre de 1919. Pero, ¿y el cráneo? Junto a las cajas funerarias de Goya y su amigo, se enterró un pergamino con el siguiente texto: falta en el esqueleto la calavera, porque al morir el gran pintor, su cabeza, según es fama, fue confiada a un médico para su estudio científico, sin que después se restituyera a la sepultura, ni, por tanto, se encontrara al verificarse la exhumación en aquella ciudad. Y esta es una de las muchas tesis que se han manejado con respecto al paradero de la cabeza de Goya.
Tal y como lo indica el pergamino, se piensa que el cráneo de Goya pudo ser retirado en un tiempo en que se había puesto de moda el análisis craneal como corriente científica, y que, con el paso de los años, acabó perdiéndose su rastro. La frenología es una pseudociencia basada en las teorías del austríaco Franz Gall, que afirmaba que las características del cráneo permitían determinar el carácter de las personas, sus habilidades, su predisposición al crimen e incluso sus dotes artísticas. De hecho, hay casos de personajes ilustres cuyas cabezas fueron sustraídas para ser estudiadas, como la del músico y compositor Joseph Haydn, fallecido en Austria en 1809. Otra teoría indica que, de alguna manera, el cráneo llegó a manos de otro pintor español, Dionisio Fierro. El Museo de Zaragoza conserva un óleo de la calavera pintada por el asturiano. En el reverso se indica que se trataba del cráneo de Goya y aparecía también la rúbrica, a modo de notario, del Marqués de San Adrián. Muchas personas han dado por hecho que el cuadro fue pintado teniendo la calavera como modelo. Cuando Fierro murió en 1894, su familia se trasladó a Lugo y hasta allí viajó también la cabeza de Goya. En 1911, su hijo Nicolás se fue a estudiar medicina a Salamanca y se llevó la calavera que tenía en casa. Para comprobar la fuerza expansiva de la germinación, pusieron garbanzos en remojo y no encontraron mejor recipiente que la calavera, que acabó por estallar y quedó hecha añicos. Otras versiones dicen que el cráneo simplemente fue fragmentado y distribuido en trozos entre los alumnos de medicina. Muchos especulan con que fue el propio Goya quien pidió, ya cerca de su muerte, que su cráneo fuera donado a la ciencia. También se dice que no era la ciencia, sino que pidió que su cabeza fuera llevada a Madrid. Lo cierto es que el pintor descansa en la capital española y el paradero de su cabeza sigue siendo un misterio. ¿Y tú, qué crees que pasó con la cabeza de Francisco de Goya? Déjanos tus comentarios más abajo y gracias por ser parte de otro día en la historia.